la actividad se enmarca en lo que es el seminario José Márquez de Melo, un espacio pensado para socializar, problematizar y desarrollar investigación en comunicación dentro del contexto latinoamericano. Los dos expositores que tenemos hoy día son pasantes de nuestra escuela de posgrado, son quienes inauguran justamente este espacio que creo va a ir avanzando fuertemente en lo que es la construcción de investigaciones. CIESPAL se posiciona como un espacio para el desarrollo de conocimiento con investigaciones tan ad hoc al campo de la comunicación como puede ser la de Yuri, una investigación que desde una metodología documental, de análisis documental, problematiza una de las corrientes del estudio de la comunicación que se ha gestado justamente en un espacio sur, como es la folcomunicación, haciendo un análisis muy detallado de los vínculos teóricos que esta corriente generada en Brasil, pero también fuertemente trabajada en CIESPAL a partir de la tesis de Beltrao, ¿cierto? Y por otro lado, una investigación con un corte muy distinto, con una metodología de acción participativa como la que desarrolla Marta a partir de la identificación y la búsqueda de rutas alternativas para la construcción de otro tipo de reflexividades que se desvinculen justamente de la reflexibilidad mercantil e instrumental y visualicen en la comunicación un puente o un modo para poder generar otro tipo de reflexiones y reflexiones que tienen que ver con las vinculaciones del sujeto y su entorno. Por tanto, para no tener más preámbulos, voy a proceder a presentar a Marta y a Yuri, nuestros dos becarios doctorales de nuestra escuela de posgrado. Marta Márquez viene desde México, ella es licenciada en comunicación y es maestra en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Actualmente cursa el doctorado en ciencias sociales con orientación en desarrollo sustentable y globalización en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con apoyo de las becas CONACYT. Y este programa de doctorado está inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Ella está en este doctorado generando el proyecto Análisis Crítico sobre la Ecología Social del municipio de Comondú y su impacto en la sustentabilidad, con el cual ha desarrollado un proceso de investigación y acción participativa, como les comentaba, a través de la Asociación Regional de Productores Forestales de Comondú. Y una instancia además tiene de investigación en la Escuela de Ecología Social de la Universidad de Irvine, California, con el apoyo de CONACYT. Y por su parte, Yuri, que viene desde Brasil, es estudiante del doctorado en Comunicación Social en la Universidad Metodista de Sao Paulo, con una beca CAPES, y está desarrollando una pasantía doctoral en CIESPAL, también como becario de CAPES. Tiene un máster en Comunicación Social por la misma universidad, con beca CNPq, es licenciado en Periodismo por el Centro de Ensino Unificado de Teresina, y como dato aparte, pero muy interesante, que tiene además una licenciatura en Educación Física por la Universidad Federal de Piauí. ¿Sí? Es director financiero de la Red Folcom desde el 2013 al 2016, es asistente editorial de la revista brasilera de Ciencias de Comunicación e investigador de la Cátedra UNESCO MES de Comunicación para el Desarrollo Regional. Coordinó el proyecto Fortuna Crítica de Intercom y es autor del libro La construcción de un santo popular, caso motorista Gregorio, publicado por la editorial de la Universidad Federal de Piauí. ¿Sí? Bien, pues lo que les voy a presentar es un avance, como comentó Claudio, del proyecto de tesis doctoral bajo la dirección de la doctora Antonina Ivanova Boncheva y el doctor Luis Jesús Galindo Cáceres. Desde luego quiero agradecer a CIESPAL, al doctor Francisco Sierra por aceptarme en esta pasantía en la escuela de posgrado y a Claudio por escucharme con paciencia y guiar mis pasos en el pensamiento latinoamericano para el análisis de la comunicación. Primero, me gustaría iniciar situando el problema. Este estudio tiene lugar en el municipio de Comondú, Baja California Sur. Comondú se ubica en el noroeste de México, como aparece acá en la imagen. Es el octavo municipio más extenso del país y el estado tiene apenas una población de 600,000 habitantes. El municipio cuenta aproximadamente con 70,000 habitantes. Comondú es una tierra fundamentalmente desértica,
está franqueada por el Océano Pacífico al oeste y el Golfo de California al este. Para nosotros la lluvia es un fenómeno esporádico, a diferencia de acá, por lo que los cauces permanecen secos la mayor parte del año, salvo por la llegada de los huracanes que de 7 años a la fecha han golpeado fuertemente la región. El municipio se divide en 2 regiones, la del Valle de Santo Domingo, cuya actividad principal es la agricultura y ganadería, y en la Pacífico Central con la pesca, acuacultura, el turismo alternativo con atractivos naturales como el avistamiento de ballenas. En la sección norte se encuentra lo que llamamos el oasis de Comondú. Ahora bien, como antecedente, el proceso de fundación del Valle de Santo Domingo da inicio en el tercer intento de colonizar estas tierras, que es cuando de la mano de la Revolución Verde, con apoyo de la Fundación Rockefeller, el gobierno mexicano modifica la Ley Nacional de Colonización e impulsa el programa de colonización de esta región. Aquí se crean 73 colonias agrícolas que se asentaron con grupos colonizadores de diferentes partes del país, que se les brindó todo el apoyo para la perforación de pozos profundos, maquinaria, implementos agrícolas, asesoría para la formación de sociedades de crédito. Esta lógica de la fundación de lo que hoy es el municipio de Comondú se da entonces bajo la racionalidad económica que trae consigo un modelo de tecnificación y difusionista, el cual lleva a un proceso de deterioro paulatino del ambiente debido a las prácticas extensivas agropecuarias, ganaderas, a la sobreexplotación pesquera y forestal que han impactado principalmente el manto acuífero del Valle de Santo Domingo. Dicha situación perdura hasta la actualidad, cuya problemática se sitúa en la disponibilidad y deterioro de la calidad del agua, el suelo y la siembra de productos poco sustentables. Aunado a lo anterior, la fragmentación del ecosistema en la región Pacífico Central por la construcción de instalaciones eléctricas, la remoción del mangle, en el caso del manglar de Bahía Magdalena. Lo descrito anteriormente pone en evidencia el riesgo de la sustentabilidad en el municipio y la calidad de vida de sus habitantes. Este modelo, forjado en un sistema mundo moderno colonial, como diría Escobar, se ve reflejado en la falta de coordinación entre las organizaciones, dependencias y los propios habitantes para construir alternativas que promuevan sus derechos de vida saludable y productiva en relación a las necesidades ambientales y de justicia transgeneracional. Es decir, vivimos en una sociedad fragmentada, en una relación degenerativa y dinámica de la humanidad en la naturaleza, como dice Jason W. Moore. Esta historia, que se cuenta en Comondú, con sus particularidades, se ha replicado en muchos otros lugares del mundo. Los efectos de la Revolución Verde se viven en África, Asia, Europa, Latinoamérica, y sus consecuencias se ven en la degradación de nutrientes de la tierra, el agotamiento de las aguas subterráneas, hasta en la lucha por la subsistencia de las comunidades. Muchos pensadores hablan de una crisis civilizatoria, de pensamiento, económica y cultural, y por supuesto ambiental. La crisis ambiental, entonces, indica los límites de la moderna racionalidad instrumental, refleja el fracaso de la modernidad en articular biología e historia, manteniendo la capitalización de la naturaleza y el trabajo, afirma Escobar. El camino para enfrentar la crisis ambiental y evitar el continuado deterioro de los ecosistemas atiende a muy diversas dimensiones que incluye asegurar la calidad de vida de las personas y la integridad de la biodiversidad, dice Gudinas. Entonces, desde la complejidad ambiental, la crisis se refiere ante todo a una crisis de la racionalidad de la modernidad y remite a un problema de conocimiento. Y es el saber de cada cultura, como afirma Enrique Leff, el que se ve interrogado para conocer cómo se construyen las diferentes formas de significación, apropiación que orientan las prácticas sociales y productivas de los diferentes grupos. Estos procesos de significación y de relación en Comondú se pretende sean interpretados a través de la complejidad ambiental.
La ecología social parte de los principios éticos y metodológicos del pensamiento ambientalista actual, que permiten abordar dichas problemáticas de tal manera que reconoce una vinculación recíproca entre los grupos humanos con su entorno ambiental, en un contexto histórico y desde un compromiso ético por la defensa de la vida. Así, la ecología social se reconoce como un sistema distinto del sistema humano, pero que representa uno o más elementos que interactúan con él y que determinarán aspectos de la estructura, función o comportamiento del sistema humano. Esta interacción es la que se determina o se llama sistema de primer nivel. Así, al estudiarse la estructura interna del sistema ambiental de primer nivel, se reconoce un nuevo sistema ambiental denominado de segundo nivel, en el que se analizan las interacciones que se establecen entre el grupo humano con su ambiente, que es el campo de interés específico de la ecología social en su sentido más amplio. La ecología social, además del análisis y conceptualización en la relación humano-ambiental, integra una dimensión política que busca enfrentar los problemas de la crisis socioambiental actual, como señala Pino Hidalgo, esto a través de la conducción de estrategias y prácticas del ecologismo hacia un proceso revolucionario de descentralización y, más importante aún, de autogestión de las comunidades. Estas relaciones humano-ambientales en las cuales se basa la ecología social enfrentan desafíos en la actualidad que van desde la dominación del hombre sobre la naturaleza, los límites planetarios, la crisis civilizatoria, las discusiones alrededor de la valoración de la naturaleza, la recuperación de las utopías y la construcción de alternativas en la acción colectiva. Como dice Silva Pinochet, alejarse de la libertad individual para alcanzar a la autonomía colectiva como una respuesta para afrontar la crisis civilizatoria y lograr la sobrevivencia humana y planetaria. Alternativas que se construyen no solo en una gramática colectiva, sino, como asegura Svampa, en marcos jurídicos que apuntan a la construcción de una nueva institucionalidad ambiental. Es decir, se busca que las soluciones a la crisis no solamente se den en las estructuras que conforman el mundo moderno, sino que se expande a otras cosmovisiones que suponen nuevas formas de organizarse y de resistir. Este camino se ve cristalizado a través de la participación y cooperación para las relaciones comunitarias, cuyas interacciones están mediadas por la comunicación, que bajo la racionalidad económica, en este espacio y en muchos otros, se desarrolló bajo el enfoque de modernización en un modelo difusionista. Como lo explica Jan Serváez, los medios de modernización eran la masiva transferencia de capital, ideología, tecnología y el know-how. A partir de los 70 se articula un pensamiento comunicativo crítico latinoamericano del que Luis Ramiro Beltrán fue pionero y cuestionó la comunicación dominante, el sistema vertical de imposición de imaginarios, como uno de los principales problemas para el progreso en la región, y defendió la comunicación como un ejercicio de liberación y gobernanza ciudadana. Del Valle Rojas sintetiza las principales contribuciones realizadas en América Latina al amplio ámbito de los distintos planteamientos de la comunicación, en la cual la comunicación participativa supone una reflexión del concepto de participación en el contexto del desarrollo. Este último representa un modelo aspiracional que transita de las lógicas configuradas bajo el modelo dominante hacia las lógicas relacionales. Así, la participación es colocada en un lugar estratégico. El acceso, el diálogo y la participación, entendidos como factores interdependientes, son la culminación de esta comunicación horizontal, como lo propone Beltrán en su modelo de comunicación horizontal, porque sin oportunidades similares para todas las personas de emitir los mensajes, el proceso permanecería gobernado por la minoría. Asimismo, destaca a la autogestión como la más avanzada e integral forma de participación, puesto que permite a la ciudadanía decidir sobre políticas, planes y acciones. Pensadores que trabajan en el ámbito de la sustentabilidad como Barkin, Toledo, igual González Casanova, entre otros, se refieren a la misma autogestión
como uno de los principios de la sustentabilidad, la cual posibilita una forma organizativa colectiva que genera sus propias estrategias alternativas para impulsar programas propios de bienestar social, la capacidad de organización autónoma y la conservación ambiental, como es el caso de la comunalidad. La apertura hacia la sustentabilidad, como lo postula Lev, es una nueva aurora a través de la ecología profunda, el diálogo de saberes, de la racionalidad ambiental, que implica deconstruir ideas que fundaron la historia y condujeron su camino hasta la modernidad, guiadas por la idea del progreso y el crecimiento sin límite, lo cual implica un esfuerzo que requiere impulsar el sentido comunitario, como lo señalaba Freire. Nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los seres humanos se liberan en comunión. Bien, ahora sí entramos al proyecto. A través de esta mirada epistemológica conceptual, este estudio pretende establecer los cursos de acción posibles para la construcción de una sociedad sustentable a través de la praxis de la ecología social, la cual va trazando el camino en la experiencia y brinda instrumentos metodológicos más vastos para ampliar la mirada hacia la consolidación de grupos sociales y la relación sociedad-naturaleza. Es decir, como una metodología exploratoria, va desarrollando una estrategia a través de la investigación-acción participativa, que al mismo tiempo que plantea una metodología de investigación, es un proceso de intervención social, la cual se realiza en un proceso interactivo en el que se comparten visiones de los ambientes. Bajo la premisa de que la ecología social reconoce que el ambiente como sistema heterogéneo se convierte en asiento de significados simbólicos muy diversos, que no existe una realidad única, sino que ésta depende tanto de los hombres como de los ambientes y que las relaciones humano-ambientales serán distintas entre diferentes personas y ambientes. Así, en un primer momento, se describen los escenarios sobre la relación sociedad-naturaleza en el municipio a través de una clasificación básica ambiental. Cada subsistema tiene diferentes variables que pueden conectarse con otros subsistemas, permitiendo observar cómo influyen las relaciones en este modelo y que se persigue mostrar a partir de los elementos operacionales. Para ello se describen 3 procesos que se consideran fundamentales en estas relaciones. Los puntos más relevantes encontrados en este primer paso de la investigación fueron que el productor agrícola local ha optado por aquellas opciones que le dan mayor productividad bajo el esquema del modelo que lo forjó como agricultor, la tecnología y los créditos, que las respuestas a los problemas ambientales han sido normativas y o tecnológicas, no se consideran las prácticas y saberes locales, los programas de apoyos gubernamentales son de carácter remedial y que hay un patrón de asistencialismo en el cual no se vislumbran soluciones locales para impulsar los programas locales. Una vez descrito el sistema ambiental de primer nivel, nos movemos al segundo nivel. Para ello se establece un itinerario que se sitúa en diferentes momentos y utiliza distintas técnicas de recolección de información. Aquí inicia la praxis de la ecología social. Dicha praxis se lleva a cabo en un grupo con el que se establece un vínculo estrecho y sostenido en el tiempo a través del proceso interactivo. Este proceso se desarrolla en 2 planos. Uno, el trabajo de campo en el ámbito del grupo interactuante, que incluye visitas, encuentros, entrevistas. También se realizó un grupo focal, en los que se manejan agendas a discutir de acuerdo a los intereses de la comunidad. Y 2, el trabajo de análisis, teorización y divulgación y relaciones con instituciones. Y se desarrolla en 3 momentos. Primero, el análisis de inserción y diagnóstico de la realidad, en la que se elige al grupo interactuante, se caracteriza y exploran sus problemáticas y necesidades. Posteriormente, el proceso interactivo, en el que las herramientas básicas son la investigación, promoción y acción, realizadas a través de la investigación-acción participante. Y finalmente la divulgación-formación, cuya finalidad es concretar la información generada en la praxis con los propios grupos interactuantes y con otros grupos, ya sean de la comunidad o en otros ámbitos para su discusión.
La estrategia de investigación y acción participativa toma en cuenta a los ciudadanos como principales actores para provocar cambios en la realidad social. Como dice Del Valle, las personas no son objeto de cambio, sino agentes de cambio. Este proceso interactivo se lleva a cabo con la Asociación Regional de Productores Forestales de Comondú, ya que es una organización que alberga 857 productores que, además de forestales, son agrícolas, ganaderos y algunos de ellos pesqueros, y comprende la unidad de manejo forestal 302 que abarca toda el área geográfica. La sistematización del trabajo se realizó como se explica enseguida. Se tiene un cronograma, como el que se muestra en la imagen, del itinerario de la ecología social que identifica cada una de las etapas. Hay también una bitácora en la que se describen las actividades en orden cronológico, hay cuaderno de campo para el registro de las actividades, además se tiene registro fotográfico de video, audio y rotafolios como evidencias de acuerdo al tipo de intervención realizada. El proceso interactivo actualmente está en su fase final. Se cuenta con 2 de los 3 informes que se generarán y organizarán de la siguiente manera, como dice la imagen. Primero la definición de la problemática, contextualización para la primera fase, después las conclusiones extraídas del análisis de la información producida en el segundo informe y al final un avance de las propuestas de acción. Son algunas imágenes del proceso y de los actores que han trabajado. Bien, ya para finalizar, en este punto, desde el ámbito fuera del grupo interactuante, se elaborará un análisis en 3 niveles, tratando como de apelar a la multiescalaridad, que es la comunidad, municipal y en relación al sistema mundo, cuyos resultados se presentarán tanto en el ámbito del grupo interactuante como fuera de él. Las unidades de análisis y áreas de exploración dentro de las actividades de la praxis son las que se muestran en la tabla y están organizadas de acuerdo a los 3 objetivos particulares. Con ello se pretende elaborar la construcción del programa de acción integral. Se trata de propuestas concretas y viables, integradoras, solidarias y sobre todo participadas y consensuadas con la mayor parte de los actores implicados en el tema. Por ello es necesario conocer cuáles son los hilos que tejen las formas de relacionarse para posibilitar y fortalecer la vinculación, articulación, comunicación entre los habitantes de Comondú, de tal manera que la construcción de la sustentabilidad en el municipio surja desde la complejidad ambiental, es decir, que obedezca al mundo relacional de la humanidad en la naturaleza, a lógicas no lineales, verticales y reduccionistas. Así se propone que las políticas públicas y los planes para el desarrollo sean consecuencia de la expresión conjunta de una sociedad organizada bajo la participación profunda y la cooperación para las relaciones comunitarias, o como dice Luis Ramiro Beltrán, la superación del paradigma modernizador en favor de una visión más participativa. Entiendo también el llamado de Beltrán a la mesura e integración de ambas comunicaciones, la horizontal y vertical, para el establecimiento del modelo ORICOM, que invita a pensar que es la llave para acceder a los procesos de participación que lleve a la autogestión permanente como base para la construcción de la sustentabilidad, apelando a los principios que la conforman, como lo muestra el esquema para analizar la relación de la ecología social y la comunicación participativa en la construcción de la sustentabilidad. Para finalizar, quiero poner como colofón de este proyecto en construcción lo que Claudio Maldonado refiere en su artículo Prácticas comunicativas decoloniales en la red, que dice: hoy es urgente pensar la comunicación desde las prácticas de los sujetos subalternos, reconociendo que no estamos frente a una sociedad de agentes pasivos, sino frente a agentes productores de cambio, gestores de sentidos, soñadores de otros mundos posibles. Gracias.
Gracias, Marta. Como pueden reconocer, es un trabajo bastante extenso, ya bien desarrollado, está en una etapa que falta algunos procesos que culminar, ¿cierto? Pero lo interesante del trabajo de Marta es que llega hacia SPAL justamente con este cuestionamiento de que en qué medida la comunicación, tanto desde la dimensión de su conformación teórica como de su desarrollo práctico, puede ser una herramienta justamente para la consolidación de uno de sus objetivos, o de su objetivo general, que es ver cómo establecemos entonces rutas para la configuración de una racionalidad alternativa a la que se promueve desde los modelos verticalistas. ¿Sí? Vayan generando preguntas para que después vayan contribuyendo también en la investigación de los colegas. ¿Ya? Y Yuri, Parent, tienes 20 minutos también, Yuri, para que nos presente el desarrollo de tu investigación doctoral. Buenas noches. Empiezo pedindo desculpas por mi español. Voy a intentar hablar un poco más despacio y espero que me entiendan. La presentación de hoy es sobre los vínculos teóricos y metodológicos en la comunicación, funcionalismo y la communication research. Entonces, para la obra de comunicación que escogí para hacer la comparación es la obra de origen de comunicación, que es la tesis de doctorado de Luis Beltrán de 1967. Entonces, los tópicos son qué es la comunicación y el contexto brasileño, la interpretación que hacen que la comunicación es funcionalista, y un otro paso que encontré en CESPAL, que hay una otra interpretación que vincula la comunicación con la communication research. Entonces, para empezar, aquí hay dos mapas. Hay dos mapas de América del Sur y del Brasil. Entonces, el contexto de investigación de Luis Beltrán para hacer su tesis de doctorado es aquella parte naranja de Brasil. Para tenermos idea del tamaño, Ecuador está lá. Entonces, tenemos muchas diferencias en Ecuador, la sierra, la costa, la Amazonía. En la sierra, diferencias entre Quito, Cuenca, Loja, Vilcabamba. Entonces, si en un país pequeño como Ecuador hay muchas diferencias, tú puedes pensar en Brasil, que es bastante grande, y la área de investigación de Beltrán es diferente de las otras áreas de Brasil. Entonces, la área de investigación es aquella parte naranja de Brasil. Entonces, Beltrán empezó su investigación en 1959 y encerró en 1967. Entonces, en los años 60, esta era la realidad de Brasil. 55% de la gente de Brasil vivía en la zona rural. Apenas 35 personas de todo Brasil tenían radio y 4% tenían televisión en Brasil. En la área rural de Brasil, apenas 7% tenían radio y 0,15% tenían televisión. Hoy en Brasil, en 2011, casi 97% de los hogares con televisión. Hay más televisión en los hogares que refrigerador en Brasil. Entonces, era el contexto de Brasil en los años 60, de la parte de la comunicación. La expectativa de vida al nacer en Brasil en 50 era de 43 años, el nordeste era de casi 36. En los años 60 en Brasil era de 48 años, el nordeste de 40 años. Entonces, nosotros podemos ver que la realidad de Brasil en los años 60 era de poco acceso a los medios de comunicación colectiva, una alta tasa de analfabetismo y malas condiciones de vida. Entonces, ¿qué es la comunicación? Entonces, Beltrán
investigó un Brasil que no era el Brasil oficial. Era un Brasil que la gente no conocía. Era un Brasil que la gente no sabía que existía. Y en ese Brasil, Beltrán intentó encontrar las formas de difusión de mensajes, porque las personas no tenían acceso a medios de comunicación, a periódicos, a nada. Entonces, ¿cómo estas personas se comunican? ¿Cuáles son sus medios de comunicación? Entonces, Beltrán quiso entender el proceso de actualización, interpretación y adaptación de las formas de pensar y de actuar de esa masa sorda a los mensajes de la prensa, de la radio, de la TV y del cine. Entonces, Beltrán encontró en folclore y en la cultura popular los medios de comunicación, como nosotros llamamos de ex voto en español, es el mismo nombre, que por ejemplo, voy a levantar, que es como un santuario que la gente hace una promesa, si tiene una molestia en un brazo, en una pierna, hace una promesa, si el santo hace esta promesa, entonces la persona se curó la mano, el brazo, la pierna, entonces puso una pierna de madera. Entonces Beltrán dijo que eso era una manera de comunicación, porque las personas que pasan en esos santuarios saben que en esa comunidad las personas necesitan de ayuda con problemas de salud. Y también yo estuve en 2013 en una ciudad que en santuario había muchas casas. Yo pregunté para las personas por qué muchas casas en santuario. Entonces me dijeron que el gran problema de la comunidad era no tener casa para vivir. Entonces las personas pusieron casas y Beltrán dijo que eso es una manera de comunicación también. Y aquí hay otros ejemplos. Aquí es una literatura de cordel, que es como unas poesías que son hechas para serem lidas. Es una poesía para la oralidad. Las personas hacen la poesía y van a la plaza pública y leen para las personas. Y hay de todos los temas. Este es una manifestación folclórica de Brasil, nosotros llamamos Bumba Meu Boi, que en la historia hay una crítica social contra la gente que tiene el poder. Entonces, de esta manera, Beltrán vio que la comunicación es una comunicación que ocurre por el folclore y por la cultura popular, que ella ocurre en el día a día, y los espacios son los espacios del día a día, el hogar, el vecindario, una peluquería. Entonces la oralidad y la cultura popular es una manera es un medio de comunicación también. Entonces, con esta tesis de Beltrán, algunas interpretaciones surgieron. Y la primera interpretación es que la comunicación es manifiestamente vinculada al funcionalismo. ¿Y por qué? Dos autores del Brasil, Escostega y Jacques, dijeron que Luis Beltrán ve en los medios de comunicación una función estabilizadora de la sociedad. Y cuando esto no sucede, hace un llamamiento a los agentes sociales que deben hacer la misma función. Y también dijeron que la comunicación es funcionalista porque hay algunas citas de Lazarsfeld, de Bergson, Katz, Merton, Malinowski, que son autores que son vinculados al funcionalismo por algunos otros autores. Entonces, si nosotros decimos que la comunicación es funcionalista, acabamos haciendo otra vinculación que el funcionalismo
es baseado en investigación de modelos matemáticos y formales y es una investigación a favor de la hegemonía imperialista. Y más otro. Y como Maldonado también, que dijo que el funcionalismo observaba la sociedad con biología y que la razón funcionalista construyó interferencias genocidas, racistas, etnocéntricas y autoritarias. Entonces, si nosotros vemos la comunicación como funcionalista y si funcionalismo es eso, tal vez hay un vínculo de la comunicación con estos valores. Y en Martellat, cuando él escribe sobre la sociología funcionalista de los medios de comunicación, él puso algunas características del funcionalismo, como el modelo de Laswell, que el clásico modelo de quién, dice qué, por cuál medio, a quién y con cuál efecto. También las funciones de la comunicación, las análisis de los efectos, que son los efectos que los medios de comunicación colectiva tienen en las personas. Análisis de contenido, las cuestiones de funciones manifiestas y latentes, que es de Merton. Y también él dijo que Lazarsfeld y Merton son de la misma línea funcionalista de Radcliffe Brown, Malinowski y Durkheim. Entonces, estas son las características del funcionalismo por Martellat. Entonces, yo, después de entender, ler los autores como Laswell, Lazarsfeld, Durkheim, Malinowski, Comte. Entonces, yo leí muchas obras de todos para entender qué es el funcionalismo. Entonces, yo hice una tabla que eu puse funcionalismo, que dicen. Entonces, las características, que el funcionalismo es una teoría que defiende el status quo, trabaja con funciones, con analogías biológicas, con estructura funcional de la sociedad, con las relaciones causales, modelos formales matemáticos, es cuantitativa, análisis de contenido, de los efectos. Entonces, ¿qué dicen? Y después de leer las obras, especialmente de Malinowski, que es considerado el padre del funcionalismo en la antropología, Durkheim, que es el padre de funcionalismo en sociología, y Merton como un padre de funcionalismo en la comunicación social, yo encontré otras características, como la cuestión de status quo, que se parece con que dicen. Sí, es posible cuando nosotros vemos una sociedad como estructura, como una biología, es posible que defendemos la cuestión de status quo, pero depende del contexto, porque como Lazarsfeld dijo sobre Malinowski, si estamos en una sociedad moderna, como ahora, sí, es defensor de status quo, pero Malinowski, cuando utilizó el modelo funcionalista en las comunidades primitivas, en los poblados, cuando el Imperio Británico intentó llegar a estas comunidades, entonces el modelo funcionalista de Malinowski defendió estas comunidades. Entonces no es tan a favor de un status quo, es a favor de un status quo dentro de su comunidad, pero es contra un modelo hegemónico. Entonces, nosotros tenemos las cuestiones de funciones, analogía biológica, estructura funcional de la sociedad y las relaciones causales, que es que nosotros tenemos un resultado porque nosotros tenemos una causa. Los funcionalistas buscan encontrar esta relación. Entonces, estas marcaciones en rojo son marcas que yo encontré en los autores que yo estudié. Entonces, son marcas más fuertes. Y hay tantas otras marcas que no es una marca funcionalista, pero podemos encontrar en unos sí y otros no, como la cuestión de observación de la cultura, que algunos autores no gustan y otros hacen una investigación de cultura, pero una investigación de cultura vinculada a los aspectos biológicos, como Malinowski. El funcionalismo en las obras que leí es más cualitativo que cuantitativo, que en Durkheim, de las 4 principales obras, solamente una utiliza matemática y estadística. Todas las otras son cualitativas. En Malinowski son cualitativas. En todos los otros son cualitativas.
a questão dos aspectos históricos, alguns gostam, outros não se gostam. Durkheim não gosta, pero utilizou em um livro. Então, há essas coisas. E também é comum encontrarmos as pessoas dizerem que o funcionalismo ve solamente os aspectos objetivos por causa de los hechos sociales de Durkheim. Pero si vamos a Malinowski, es una investigación subjetiva. Entonces no es una marca. Es posible encontrar un autor sí, otro no. Pero en las marcaciones rojas, sí, son marcas más comunes en todos los autores. Y la comunicación en funcionalismo. Status quo, sí y no, porque la obra de Beltrán tiene dos partes. La primera parte de 27 páginas, que tiene las bases teóricas de los autores que aprendió en CESPAL. Sí, hay una cuestión de status quo. Pero si vamos a la investigación de Beltrán, la parte 2 de 180 páginas, no hay nada de eso. Él está diciendo que la comunidad, las personas tienen fuerza y no depende de los otros. Entonces es una cuestión de que la cultura y las personas se hacen en su vida. Entonces es una cuestión diferente. Y no hay comunicación sin verificación histórica. Toda la comunicación y toda la obra de Beltrán es una investigación histórica. Del periodo antes de 1500 hasta 1960. Entonces hay diferencias. Entonces yo creo que no puedo decir que la comunicación está manifestamente vinculada al funcionalismo. Hay diferencias claras, como por ejemplo la cuestión de funciones, algo muy fuerte en el funcionalismo. En Beltrán no hay nada de trabajo de función, de estructura de analogía biológica, de estructura funcional, no hay nada de eso. Entonces, investigando la cuestión, mi segunda hipótesis de comunicación era que la primera parte de la tesis de Beltrán tenía un vínculo con el desarrollo en América Latina, porque hay partes que Beltrán dijo que deberíamos poner toda la gente, todo el país en una unidad nacional, en desarrollo económico. Entonces hay un poco de eso. Pero aquí en CESPAL, leyendo los artículos, los archivos, las publicaciones de los años 60, yo creo que la communication research es más vinculada. ¿Por qué? Entonces, solamente para entendernos. Los norteamericanos y franceses están en América Latina haciendo investigación en ciencias sociales desde los años 30, en Brasil también, como Lévi-Strauss, Roger Bastide y otros. Pero Jacques Junio, en un libro sobre la investigación social en la América Latina, en 1965, dijo que las ciencias sociales en América Latina aún estaban en una fase amadora, no había cuerpo. Entonces, yo verifiqué otros artículos. En Brasil, dos editoras muy grandes publicaron 414 libros entre los años 30 y 60. De eso, ningún libro era de comunicación, nada de comunicación en 414 publicaciones. Y Marques de Mello hizo una investigación, pero 414 en Brasil, no en América Latina, porque los datos que encontré son esos. Marques de Mello en 84 hizo otra investigación y de libros de comunicación en Brasil. Entonces, de 1889 a 1949, encontró solamente 16 textos, 13 de periodismo y 3 de comunicación en general. Entonces, no había una parte muy fuerte de investigación en comunicación. Y Luis Beltrán, yo hizo una comparación de su literatura que utilizó en su tesis y en las editoras,
toda bibliografía era la bibliografía común en su tiempo. Entonces Beltrán utilizó los libros de Brasiliana, de documentos brasileños y de CESPAL. Vamos aquí. Entonces CESPAL, el proceso de construcción de CESPAL empezó en 1958, pero el primer curso es de 1960. Aquí es la foto del primer curso de octubre de 1960. Y en CESPAL, los cursos más grandes fueron 6 cursos de 2 semanas en segundo semestre de año. En esos 6 cursos, en 6 años, participaron 41 profesores de 12 países, 366 alumnos de 20 países de las Américas. Y un artículo de Córdoba, que era un secretario de CESPAL, él hizo una tabla muy grande con todas las obras, con todos los nombres de los profesores que estuvieron en CESPAL en los años 60. Entonces, los profesores eran en su mayoría eran de Estados Unidos, de Europa y después de América Latina. Entonces, la bibliografía era de Estados Unidos y Europa que estaba aquí. Y en las publicaciones de los libros, 12 libros de origen de Estados Unidos, 8 de Francia, 3 de Chile, 3 de España, 2 de Ecuador, 2 de Brasil, 2 de Alemania y 2 de Bélgica. Entonces, el país que tenía más fuerza era Estados Unidos y después en toda la Europa. Entonces, como Márquez de Mello dijo, era un pensamiento de otra área, no era un pensamiento latinoamericano. Entonces, aquí las características del funcionalismo que ya mostré. En esta curva son las características más fuertes que encontré en los autores que yo estudié. No estudié todos los autores funcionalistas porque es imposible. Entonces, la Communication Research, status quo, hay en los dos, la cuestión de ver una estructura funcional, de no pensar en una quebra de esta estructura, pero de mejorar esta estructura, es posible encontrar en los dos. Pero las que son de funciones, de analogía, estructura funcional, relaciones causales, en la Communication Research, a veces encontramos, pero no es la marca de la Communication Research. Como ejemplo, hay un artículo de Churam de 64, 65, que dijo las características principales de la Communication Research, que son cuantitativismo, que no es funcionalismo, análisis de los efectos, de cómo los medios de comunicación colectiva tienen acción sobre las personas, y la comunicación de los medios de comunicación colectiva y la comunicación interpersonal. Y yo encontré otras marcas en los autores que estudié, como la cuestión de las encuestas, de cuestionarios, de análisis de contenido. Entonces, estas marcas son muy fuertes en la Communication Research. Entonces, hay una diferencia entre funcionalismo, Communication Research y la focomunicación, porque la focomunicación es cualitativa, no es cuantitativa, como en Communication Research. Observa la cultura, pero una cultura, yo no sé cómo hablar, como en la vista de las personas, de las clases subalternas. Las entrevistas aquí son más entrevistas cerradas. En Beltrán son diálogos, son cosas más abiertas. Y la que es similar en comunicación y Communication Research es la cuestión de comunicación interpersonal. Que aquí, el grande autor de comunicación interpersonal es Paul Lazarsfeld, y Beltrán utilizó Paul Lazarsfeld. Entonces, hay una vinculación muy grande entre esos dos. Entonces, por ahora, como la investigación está en proceso, y a veces yo pienso que es una cosa, leo 2 meses después, pienso que es otra. Entonces, por ahora, es eso. Cuando empecé la investigación, yo leía los artículos de congresos, escuchaba, yo pensaba que era así, que había el funcionalismo, la Communication Research está dentro del funcionalismo,
es una cosa dentro de la otra, son como sinónimos. Y la comunicación, como utilizó Lazarsfeld y algunos autores de la Communication Research, entonces la comunicación es funcionalista. Entonces era una cosa dentro de la otra. Y después de leer los autores, yo creo por ahora que es así. Al funcionalismo, que es una tradición más antigua, de 1890 con Durkheim, o 1850 con Comte, si quieres ir a Comte. La Communication Research de 1930 con Hovland, Laswell, Lazarsfeld, Juran después. Entonces, hay otra investigación. Y hay la comunicación en su área también. Entonces, ¿qué pasa? Hay un funcionalismo en la psicología, en la sociología, en la antropología, en muchas áreas. Hay la Communication Research, que algunos trabajos utilizan el funcionalismo muy claramente como estructura y función de la comunicación de la sociedad de Laswell. Es un artículo funcionalista, todo funcionalista. Y un artículo de Lazarsfeld y Merton, que es Comunicación de Masas, Gusto Popular y Acción Social Organizada. Es un artículo muy funcionalista, con cuestión de funciones manifiestas, latentes. Entonces, hay áreas de intersección. Pero las características más marcantes son diferentes de uno y de otro, pero hay intersecciones. Y la misma cosa con comunicación. Si leemos la primera parte de la tesis de Beltrán, Beltrán trabaja con la cuestión de medios de comunicación colectiva, con desarrollo, con líderes de opinión, que son marcas de Communication Research. Está todo aquí. Pero es una parte de 27 páginas. La investigación de Beltrán, de casi 180 páginas, no utiliza muchas cosas de eso. Es una investigación histórica, una investigación abierta. Quiere saber qué pasa en Brasil de otra manera que no cuantitativa. Entonces, hay esas diferencias. Y la primera parte de la tesis de Beltrán, yo creo que no es tan importante, porque cuando Beltrán publicó su tesis en 1971, la primera parte no hacía parte, no estaba en libro. Estaba en libro solamente la investigación. Entonces, toda la base de Communication Research no fue publicada en 1971. Solamente fue publicada en 2001. Entonces, pero eso por cuestiones políticas, por la dictadura del Brasil, es otra historia. Pero como de 71 a 2001 tuvo un proceso de investigación y comunicación, y la segunda parte estaba en estudio, entonces es muy posible que el desarrollo de la comunicación no está muy vinculado a eso, más a la segunda parte. Pero estamos haciendo la investigación para entender mejor todo eso. Gracias.